por favor. Muchas gracias. Buenos días. La propuesta que tengo acá titula La expansión de la frontera agrícola en las tierras bajas de Bolivia como una revolución silenciosa. Quiero hablar sobre todo la expansión de la frontera agrícola, no solamente como una ampliación de las tierras de cultivo y puesta de producción para commodities a costa del bosque, etcétera, sino sobre todo también como ampliación y consolidación de derechos de propiedad privada a gran escala, incluyendo titulación de propiedades agrarias, desarrollo de infraestructuras, megaproyectos, privatización de tierras estatales o fiscales y, en definitiva, diríamos, legitimización del modelo agrario sin campesinos. Básicamente ahí tengo el resumen de lo que quiero exponer con ustedes. Se trata de una ponencia donde quiero ofrecer una mirada sobre cómo la llegada de los intereses económicos al agro boliviano revolucionó la mercantilización de las tierras del bosque, las alianzas entre capitales nacionales y transnacionales para la producción de soya transgénica y las consecuencias dentro y fuera de las zonas de expansión de esta frontera agrícola. Y para empezar un poco, pongo en cuestión el tema central, digamos, de estas conferencias sobre el acaparamiento land grabbing, que si bien suena espectacular y mediático, especialmente desde 2008, creo que hay varias evidencias y estudios que señalan que más bien parece ser puntual y limitado a pocos países, ¿no? Y especialmente en América Latina, no podríamos hablar de un land grabbing a gran escala con capitales transnacionales comprando grandes extensiones de tierra y con participación o complicidad de los estados, ¿no? Más bien en muchos casos son operaciones de bajo perfil, con subregistros de los derechos de propiedad, fraccionamiento artificial de los derechos de propiedad. Es decir, hay un comportamiento corporativista, digamos, de este sector, y en muchos casos las compañías transnacionales actúan de bajo perfil en países como Bolivia, ¿no? De hecho, las principales compañías transnacionales que están en Bolivia no tienen siquiera una página web para información institucional. Entonces, ustedes imagínense que son empresas que mueven millones y no brindan ni siquiera información básica sobre sus operaciones y presencia en países pobres como Bolivia, ¿no? Entonces, más bien, creo que sería interesante hablar de presiones, ¿no?, recientes sobre la tierra y en ese sentido podríamos acercarnos mejor a una comprensión en su complejidad de las contemporáneas formas de apropiación y disposición de la tierra. Aquí está el mapita Bolivia, solamente para decirles que el interés de colonizar y de crear asentamientos humanos en las tierras bajas del este de Bolivia no es reciente, sino más bien es histórico. De hecho, estamos hablando de un proyecto de la Marcha del Oriente, un programa de creación de un nuevo polo de desarrollo económico agropecuario en las tierras bajas de Bolivia, porque Bolivia históricamente nació como un país andino, con más del 80% de la población asentada en la parte de las montañas, ¿no es cierto? Entonces, hubo un proyecto grande de muchas décadas de llevar gente, de crear grandes propiedades en el este de Bolivia y también en el norte, ¿no?, que serían la zona de tierras bajas. Y inspirados en la teoría de la dependencia, la meta inicial en los años 50, por ejemplo, consistía en la sustitución de la importación de alimentos como arroz, trigo, azúcar, aceites, que provenían mayormente de Argentina y Chile. Entonces, ha habido un proyecto histórico de larga data de crear zonas de asentamientos humanos y de expansión, digamos, de la frontera agrícola en el este de Bolivia. Esto que estoy contándoles en los años 80, más bien acaba en un proceso inconcluso y casi fracaso, ¿no? Si no se crean estos asentamientos, no se logra la, digamos, soberanía alimentaria y muy pronto la producción de arroz, azúcar, se satura porque el mercado interno era pequeño. Después hablaríamos más bien de una segunda etapa que comienza a inicios de los 90
y está relacionado con la soya, y esta es la transformación agraria más radical y provoca una expansión sostenida a la frontera agrícola. El escenario propicio es obviamente lo que en Bolivia se conoce como la nueva política económica, que es simplemente la liberalización de la economía nacional, incluyendo el libre comercio, incentivos a la inversión extranjera, reducción del rol del Estado, es decir, el neoliberalismo de los años 90. El 91, por ejemplo, el Banco Mundial empieza a implementar y financiar un proyecto que se llama las Tierras Bajas del Este, de promoción de la agricultura a gran escala para la exportación, incluyendo la participación de estos organismos internacionales en el diseño y aprobación de una nueva ley de tierras. Hacia finales de los años 2000, los cultivos de soya se expanden rápidamente a costa del bosque y tierras acaparadas de forma especulativa. Hay un proceso previo interesante que hay que entender en este escenario, y es el hecho de que hasta los años 80 las tierras del este están bajo el dominio y control de latifundistas especuladores, que no ponen en producción estas tierras, pero sientan cierta soberanía y control sobre estas tierras. Y cuando llega el boom de la soya, empieza un proceso de deforestación que se masifica y se hace incontrolable. De hecho, el propio proyecto del Banco Mundial del 91 hasta el 96 tenía previsto una tasa de deforestación bajísima de 25.000 hectáreas de bosque primario, y después ellos mismos en su informe final señalan que se había deforestado en este periodo más de 1 millón de hectáreas. Entonces, estamos hablando de un proceso de descontrol donde la tasa de deforestación avanza 40 veces más de lo previsto en los planes iniciales, ¿no? Entonces, ahí hay un proceso interesante en las tierras bajas donde se produce una primera expansión de magnitud. Este tema se ha estudiado en Bolivia como la extranjerización de las tierras, donde compradores de tierras, inversores, digamos, aventureros, ponen en producción las tierras en alianza con estos terratenientes especuladores bolivianos, ¿no? Entonces, estamos hablando en una primera etapa donde hay gente que se interesa en la producción primaria, ¿no?, de productos agrícolas para la exportación, soya, oleaginosas, básicamente. Hay una segunda etapa, que propiamente no es la extranjerización, si no estamos hablando de personas, de ciudadanos brasileños, argentinos que se interesan y llegan al país. De hecho, el movimiento campesino en Bolivia, cuando se hablaba de extranjerización, quería limitar la presencia o este modelo de acaparamiento, digamos, mediante leyes de prohibición de migración, digamos, de países vecinos hacia Bolivia. Pero el problema fundamental en una segunda etapa, diríamos, es en realidad las compañías o los capitales transnacionales que no tienen rostro, que no tienen nombre y apellido. Entonces, más bien, ellos se interesan además en la cadena de valor antes que en la producción primaria y el control directo de la propiedad de la tierra, ¿no? Es así que Cargill, por ejemplo, una de las transnacionales, en 1996-98, empieza a hacer inversiones y a llegar a Bolivia. ADM, otra transnacional, llega el 98, pero también otros inversores como Urigela Internacional del Grupo Romero, que sería ya un capital latina, llega a Bolivia comprando empresas bolivianas. Capital Intersoja, que es una subsidiaria de PDVSA venezolana, también entra al país. Bunge, entonces casi todas las compañías, grandes compañías que conocemos a nivel global, metidos en el agronegocio, se interesan y empiezan a arribar a finales de los 90 y 2000, ¿no? Estas compañías, en parte, se benefician de la declaratoria de la Unión Aduanera de la CAN de 1993, que canceló las barreras arancelarias entre los países miembros. Se exporta soya con ventajas económicas a Colombia y Venezuela. Algunas estrategias de consolidación de esta presencia transnacional. Uno, diríamos, las adquisiciones y alianzas comerciales, ¿no? Las empresas como ADM, Grupo Romero, Intersoja, lo que hacen básicamente es comprar agroindustrias bolivianas
ya con presencia y con cierto crecimiento en el negocio soyero, ¿no? Es así que ADM compra SAO y es propietario del 99% del paquete accionario, ¿no? Grupo Romero compra Fino, otra industria boliviana, Intersoja compra Gravetal. Entonces, ellos actualmente son los mayores inversores y quienes controlan estas compañías, además de haber expandido la inversión. Cargill, por ejemplo, invierte en el desarrollo de infraestructura portuaria, ¿no? La hidrovía Paraguay-Paraná, por donde sale la soya, para controlar transporte y exportación. Gravetal está aliada a políticos y empresarios cercanos al gobierno nacional y al gobierno venezolano. Entonces, no estamos hablando exactamente de una figura donde solamente las grandes compañías del agronegocio están en este sector, sino también otro tipo de capitales, digamos, más de carácter regional. El segundo punto importante para nosotros es el control de la cadena de valor por parte de estas compañías. La provisión de insumos, semillas transgénicas, agroquímicos, acopio de granos, semiprocesamiento, transporte, comercialización. Estos son los puntos que han llamado mayormente la atención de estos intereses económicos, antes que la compra directa de la soya o la producción primaria. Las razones no conocemos del todo de este comportamiento, pero el hecho de controlar la cadena de valor significa también que cualquier productor, campesino, mediano, acaba entregando los granos y vendiendo a estas compañías. Entonces, ahí hay un control oligopólico de este sector, digamos, y la imposición de precios que no siempre son aceptados por los pequeños productores, pero ellos no tienen otra opción más que estar en calidad de productores subordinados al control oligopólico de la producción de la soya. La mayoría de los hilos de acopio pertenecen a las empresas capitalizadas ahora. En algunos casos alquilan a medianos y pequeños productores, pero fundamentalmente ellos poseen más del 70% de los silos instalados en el país. La gestión oligopólica de los puertos de exportación y la capacidad de molienda y semiprocesamiento están también controladas por estas capitales transnacionales. La otra estrategia de consolidación llamaríamos como la batalla discursiva. Es decir, el sector empresarial vende una imagen positiva y de éxito del negocio soyero. Y muchos pequeños productores, campesinos, retoman estos discursos y utilizan, por ejemplo, para negociaciones políticas, ¿no? El mensaje clave es: somos fundamental para la seguridad alimentaria y para el mercado interno de alimentos. Eventos, foros, seminarios como estos, en los últimos 3 años no es raro, organizados por el sector agroempresarial, que lleven por título, por ejemplo, soberanía alimentaria, sostenibilidad agroproductiva y seguridad jurídica. El discurso o el concepto o el término, digamos, de soberanía alimentaria, defendido, utilizado, ¿no? y parte de la lucha de los movimientos sociales en Bolivia, ahora es parte, digamos, de los términos y los conceptos que utiliza para legitimarse el sector empresarial, ¿no? Titulares como la soya, soberanía alimentaria, empleos, divisas para Bolivia, o los forjadores de la soberanía alimentaria boliviana, en alusión a los grandes propietarios y productores de la soya que están aliados con las compañías transnacionales. Entonces, este manejo discursivo es permanente, tiene influencia importantísima en las negociaciones políticas y en el tipo de políticas públicas que el gobierno diseña e implementa. Digamos algunas consecuencias sociales y ambientales. Uno, solo un pequeño grupo de campesinos participa de la renta agraria. Algunos alquilan la tierra, venden parcelas de tierras, ocupan tierras estatales, se capitalizan, producen y actúan corporativamente. De hecho, en las tierras bajas, las primeras colonizaciones de los años 60 y 70 ahora son pequeños productores de soya, pero no todos son exitosos. Es decir, esa imagen positiva de que todos pueden ser empresarios y productores exitosos no es verdad,
porque hay un proceso de diferenciación campesina interna, donde la mayoría de los campesinos acaba alquilando su tierra y acaba vendiendo la tierra con el paso de los años, y muy pocos, digamos, se incorporan y se insertan exitosamente en este negocio. La reforma agraria, nosotros tenemos una nueva ley de tierras desde 1996, en este contexto se convierte en un simple catastro de tierras, es decir, en un medio de consolidación y legalización de lo preexistente. En este contexto anula también la promesa de redistribución y niega el acceso a la tierra a la mayoría rural. Es decir, este proceso de asentamientos humanos desde las tierras altas hacia las tierras bajas se paraliza, se detiene, porque estas tierras estatales, fiscales, son privatizadas y manejadas bajo este control corporativo. Los campesinos pierden su bandera de lucha, ya no son los productores de alimentos. En el mercado interno de alimentos, ellos proveen ahora la menor parte de los alimentos que consumimos los bolivianos, la mayor parte viene de la agroindustria y de la importación. Y el sector empresarial reclama para sí la bandera, por ejemplo, de soberanía alimentaria. La frontera agrícola se mueve tierra adentro, digamos a costa del bosque, hacia la Amazonía, a mayor ritmo que las tierras puestas en producción agrícola, porque hay ganadería extensiva, concesiones forestales, infraestructura productiva, caminos, levantamiento de cercos, así como una primera manera de privatizar sin poner en producción, sin inversiones, y control de ojos o fuentes de agua. Esto es permanente. Entonces, la frontera agrícola en realidad avanza a un ritmo mucho mayor que la cantidad de hectáreas habilitadas como tierras de cultivo para la soya y para la agricultura a gran escala. Los territorios indígenas, sobre todo amazónicos, sufren presiones permanentes, amenazas, invasiones ilegales. Muchos de ellos, casi todos diríamos, tienen títulos de propiedad colectiva en calidad de territorios indígenas, pero ellos permanentemente sufren este tipo de presiones. Sus reivindicaciones de gestión territorial, derecho a la consulta, autogobierno, no tienen lugar en este escenario. Las alianzas políticas entre gobierno, pueblos indígenas se deterioran, obviamente, debido a los intereses contrapuestos y la alta dependencia de la economía del modelo extractivista. Algunas ideas finales. Diríamos que la demanda global de commodities exacerba el rentismo agrario y es una de las fuentes contemporáneas de acumulación de capital. Son formas silenciosas de despojo, de mercantilización de la tierra, control transnacional, apropiación del mercado interno de alimentos, que si bien este último no genera, digamos, poder económico, pero da poder político para confrontar al Estado a los grandes propietarios, ¿no? De hecho, eso pasó en el 2011, cuando hubo un conflicto de elevación de precios de alimentos, y este sector básicamente detuvo sus mecanismos de provisión de alimentos y de distribución en el mercado interno. Y el gobierno de Evo Morales aguantó una semana y tuvo que retroceder sobre sus pasos y anular algunos decretos que supuestamente iban en contra de este sector empresarial. Los campesinos pierden su papel económico productivo, en muchos casos son campesinos a medio tiempo, su precariedad inspira luchas políticas, pero algunas veces ambiguas, entre la exigencia de políticas redistributivas y beneficios sectoriales y puntuales. Entonces, creo que en Bolivia, hablando del movimiento social, estamos en una época en que necesitamos volver a la reflexión antes que a la acción. Son tiempos muy complicados y no meto en esta discusión el rol del Estado y del gobierno de Evo Morales, pero si bien el acaparamiento no existe como miles de hectáreas compradas por una capital transnacional, por un privado, lo que existe es un proceso de despojo, de privatización, de mercantilización permanente y que en algunos casos inserta exitosamente a un sector minoritario de campesinos e indígenas, pero la mayor parte queda en esta situación, es decir, campesinos sin un papel económico. Muchas gracias.